Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña el profesor Ruperto Ortiz Gámez, exalumno de la Normal Rural de San Marcos en Zacatecas, exdirector de una de las experiencias pedagógicas más interesantes del México rural, la Normal de Nieves en Zacatecas, y es actualmente, ya jubilado, el coordinador de la comisión editora de las obras completas del profesor José Santos Valdés, una figura fundamental para comprender las grandes transformaciones de la educación en México y me atrevería a decir incluso en América Latina. Maestro Ruperto, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, pues gracias a usted por invitarme. Aquí estamos. Maestro, hace 33 años más o menos murió el maestro José Santos Valdés. Sí. Para quienes no lo conocen, ¿cómo lo describiría usted? ¿Quién fue el maestro Santos Valdés? Bueno, el maestro José Santos Valdés fue un extraordinario maestro. Como maestro en el aula, como director de escuela, como supervisor, como periodista, como escritor, como luchador social y como poeta finalmente. Fue un hombre con muchas facetas. Él era una gente muy sencilla, muy tratable, pero extraordinariamente trabajador, extraordinariamente congruente, un escritor prolífico. Escribió libros, ensayos, folletos, artículos periodísticos. Yo he considerado siempre al profesor José Santos Valdés como el maestro más destacado, más brillante en el seno de las escuelas normales rurales. Tengo la opinión, creo que totalmente coincidente con muchos, de que la figura más grande dentro del campo de la escuela rural mexicana fue don Rafael Ramírez. Pues a la altura del trabajo que don Rafael Ramírez hizo en la escuela primaria, yo considero que lo hizo el profesor José Santos Valdés en las escuelas normales rurales. Un maestro de extracción muy humilde. Sí, muy humilde, muy humilde. Él nació casi a final del Porfiriato, exactamente el 1 de noviembre de 1905. Su padre era peón de una de las haciendas de la familia Madero. Era peón de confianza. Entonces, como dos detalles hablan de la humildad del profesor José Santos Valdés. Una, para cursar los 5 grados de primaria que cursó allí, se llevó 9 años, no por incapacidad, sino porque inició primer año en un lugar, su papá lo cambiaron, tuvo que perder el año, empieza el siguiente año en otro lugar, lo vuelven a cambiar. En 3-4 años hizo primer año. Él cuenta en un trabajo que hizo que le llama Recuerdos Dispersos, que a la edad de 6-7 años él tuvo que ganarse sus primeros pesos como gordero, como aguador, como espantapájaros. Completo. Sí. Un hombre también muy comprometido políticamente. Él fue militante del Partido Comunista Mexicano, pero después abrazó otras causas progresistas con Alberto Castillo. Todavía acabó votando por Cuauhtémoc Cárdenas en 1968. O sea, no es un hombre que haya renunciado a sus convicciones. ¿De dónde le viene a él esa inquietud por transformar México? Bueno, pues su origen tiene mucho que ver en esto, porque él como niño peón de Hacienda, porque como niño él fue peón de Hacienda, conoció entonces de cerca la vida miserable, de pobreza, de insalubridad, de ignorancia, de la peonada de las haciendas porfiristas.
Luego tuvo una experiencia, cursó en la normal de Saltillo primero, segundo y tercero grados, pero de la escuela le dijeron váyase a su casa porque se está tuberculizando y necesita descansar mucho, comer mucho y atenderse. No pudo hacerlo porque no había condiciones y buscó una plaza de maestro rural en un lugar llamado San Marcos, y allí tuvo una experiencia, cuenta con lujo de detalles la experiencia que tuvo del administrador, de cómo lo fastidiaba, de cómo la actitud prepotente de dominio. Es decir, vivió en carne propia lo que eran, y no era el hacendado, era el representante del hacendado. Fue un hombre muy inquieto desde niño. Apenas estando en primer grado en la normal de Saltillo, donde inició, jovencito, él participó dirigiendo una huelga. Y fue desde entonces y hasta el último momento de su vida un hombre de izquierda. En partido solo militó más o menos 3 años y fracción en el Partido Comunista. Nunca he sabido exactamente por qué dejó de participar en el Partido Comunista, pero lo cierto es que dejó de participar activamente en el Partido Comunista, pero nunca renunció a sus ideas socialistas. Él fuera un decidido partidario del socialismo, identificado con la Revolución Mexicana, y tenía la opinión de que la Constitución nuestra era tan avanzada que el cumplimiento estricto de la Constitución política podía llevar a México hacia el socialismo porque él aspiraba allá. Fue un hombre de izquierda toda su vida. Como maestro Ruperto, José Santos Valdés estuvo moviéndose por todo el país, a veces porque lo corrían, ¿no?, como en Sonora o como en Tabasco, a veces porque lo mandaban con otras encomiendas. ¿Eso le dio a él alguna visión especial de lo que era México? Sí. Él cambió mucho de escuela, trabajó en muchos estados de la República. Estuvo en Sonora 5 años y de Sonora no salió por su voluntad. El gobernador del estado le dio 24 horas para que saliera, acusado de comunista porque hizo desfilar a los niños un 1 de mayo. Y cantar la internacional, me imagino. Sí. Y por ejemplo, después estuvo ya como director en Aguilera Durango, le tocó la transformación de la Central Agrícola de Santa Lucía en Regional Campesina, en Guadalupe Aguilera Durango. Ya ahí tampoco no salió por su voluntad, sino que los cristeros se rebelaron y acusándolo de comunista pidieron con su salida e incluso un momento pudieron como condición para poder apaciguarse que saliera el profesor Valdés de allí. Sí, muchos de los cambios que tuvo no fueron voluntarios, no fue que él pidió que lo cambiaran, sino que por sus ideas, por sus posturas, siempre en favor de los pobres, de los humildes, muchas lo cambiaron. Y recorrió como director de la escuela, director de normales, estuvo en Aguilera, estuvo en Galeana, estuvo en Tenería, en Chicontepec, en San Marcos, en El Meche, en Victoria, en misiones culturales, estuvo en Zacatecas, en Tabasco, en Veracruz, como supervisor de misiones culturales desde Aguascalientes hasta Chihuahua. Es decir, conoció de cerca la mayor parte del país. Se habla de él como director de las normales rurales, que su oficina siempre estaba abierta para los muchachos, que era el último en apagar la luz y el primero en levantarse, y que cuando los jóvenes tenían que hacer sus labores agrícolas, pues él no les rehuía, estaba ahí también trabajando con ellos. ¿Sí es correcto esta afirmación? Sí. Eso yo no lo vi, pero conozco de muchos años a exalumnos, o conocí a unos que ya no viven, pero hay unos que todavía, exalumnos de San Marcos,
maestros que ahora son jubilados, ya gente de 80, 85 años, que lo tuvieron como maestro, y por boca de ellos sé muchos detalles de cómo era el profesor Valdés. Y sí, que era extraordinariamente trabajador, ni duda cabe. A las 5:30 de la mañana él ya estaba de pie porque la banda de guerra iba a tocar Levante. Tocaba en silencio a las 10 de la noche, y sí, a dormir todo mundo, disciplinado, pero apagaba su luz y a dormir para ponerse de pie al día siguiente. Él, de que escuchaba a los maestros, él tenía la idea y lo recomendaba. Para iniciar un ciclo escolar, platicaba con todo mundo, con los maestros, con los trabajadores, con los estudiantes, sobre todo lo que habría que hacer en la escuela. Los planes de trabajo nunca fueron hechos por él solo. No fue, seguramente que proponía y tenía su habilidad para proponer, pero hacía que los estudiantes, los maestros, las trabajadoras, cocineras, lavanderas, participaran todos en la elaboración de todo lo que se hacía en la escuela. Era decisión de todos, compromiso de todos. O sea, era un hombre abiertamente democrático. Totalmente democrático. Sí, yo creo que he considerado que desde el punto de vista pedagógico, una de sus grandes aportaciones fue educación democrática. Él tenía muy claro que era educación democrática, que la diferenciaba de la educación popular. Una escuela democrática debería reunir ciertas características muy propias. Entre otras, decía, por ejemplo, en una escuela democrática nadie debe tener miedo de nadie, ni los alumnos de los maestros, ni los maestros de los alumnos, ni los maestros del director, ni el director de los maestros. Debe haber ausencia total de miedo. Todo mundo debe tener derecho a opinar libremente sobre todo lo que tenga que ver con la escuela. Pero decía también, una escuela democrática no puede realizarse con independencia del trabajo. Él consideraba que el trabajo era una característica esencial de una escuela democrática. La escuela y el maestro democrático debería ser una gente relacionada con la comunidad, que participara, le metiera el hombro, decía don Rafael Ramírez, a la comunidad para resolver sus problemas. Decía que una escuela democrática no podía ser o hacerse con independencia del trabajo. La historia de México considera que todo el mundo debía saberla para que entendiera de dónde venimos como pueblo, cómo estamos y hacia dónde vamos. Sí, estas más características, pero yo creo que yo no conozco, y vaya que duré 45 años en el servicio, y yo no conozco una experiencia de educación democrática como la que hizo el profesor Santos Valdés Normales, especialmente en San Marcos, de donde tengo mucha información, porque yo llegué en el 57, 2 años después de que él se había retirado como director. ¿Le parece, maestro, si vamos a una pequeña pausa? Como usted guste. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre la vida, obra y legado del profesor José Santos Valdés, con el maestro Ruperto Ortiz Gámez, casi 80 años de edad, más de 40 años de servicio, como nos acaba de contar, que está a cargo de editar las obras completas del profesor Santos Valdés. Maestro Ruperto, ¿cuántos tomos han logrado ustedes imprimir, publicar de la obra del maestro Santos Valdés? Hasta este momento son 20 tomos los que integran sus obras completas. Y ya tenemos un poco de material, no para el tomo completo, para el tomo 21. En promedio son 300 páginas por cada tomo, 6,000 páginas las publicadas hasta ahora, entre libros, ensayos, folletos, artículos periodísticos, decenas y decenas de artículos periodísticos, artículos que él escribía en 7 párrafos, que son artículos de fondo, artículos de opinión,
y pequeños artículos de 3 párrafos que publicó fundamentalmente en los Heraldos, que titulaba A Bayoneta Calada. Es decir, su obra escrita, entre libros, folletos, ensayos y artículos periodísticos, aproximadamente 6,000 páginas. Y todo eso, maestro, lo han hecho ustedes sin apoyo oficial. Los 20 tomos los hemos publicado con un tiraje de 1,000 ejemplares, que es decir, que hemos publicado 20,000 libros, y ni un peso ha sido recurso oficial. Ni presidente municipal, ni diputado, ni gobernador, ni secretario de Educación Pública. Desde el tomo primero que se editó, que lo promovió la Asociación de Exalumnos en San Marcos, cuando lo encabezaba un exalumno brillante, exalumno del profesor Valdés, luego maestro y director de la escuela Misael Macías Velázquez. Nos reunimos los exalumnos, nos plantearon la iniciativa, y entonces, en aquel tiempo, 82, aportamos 15 pesos cada uno con derecho a un libro. Ese fue el principio. Pero luego editaron un segundo tomo, después editamos 3 tomos en edición muy rústica, 5. Pero en el centenario del profesor Valdés, la Escuela Normal de Nieves le rindió un gran homenaje. 2 cosas grandes. Construimos con nuestras propias manos un gimnasio, lo levantamos desde abajo, solo los estudiantes, y se lo dedicamos al profesor José Santos Valdés. Pero nos propusimos editar lo que teníamos. Editamos 11 tomos. Los 5 que ya se habían publicado los reeditamos, y 6 que fueron inéditos. El personal docente aportó cada uno 1,000 pesos con derecho a 2 lotes. Cada trabajador y cada secretaria 500 pesos con derecho a un lote. Y cada estudiante, todos los estudiantes, 500 pesos con derecho a un lote. Y ya como jubilados, nos reunimos jubilados exalumnos de San Marcos, y para el volumen número 12 aportamos cada uno 5,000 pesos de nuestra bolsa de maestros jubilados, y invitamos a otros, y eso lo consideramos como un fondo revolvente. Sacamos la edición 2012, la ofrecimos a costo de imprenta para recabar. Los 20 tomos entonces en recursos han sido nuestros, porque hasta ese procedimiento creemos que era para honrar, la publicación era honrar al profesor Valdés, pero hasta el procedimiento, porque aplicamos un principio que él aplicó como director: yo mismo con mis propias manos. Ustedes deben todos querer muchísimo al maestro Santos Valdés para emprender una iniciativa de esa naturaleza. Fíjese que sí, fíjese que sí. Exalumnos de San Marcos, pero no solo de San Marcos, exalumnos de Aguilera, exalumnos de Santa Teresa, exalumnos de San Laices, exalumnos de Saltillo y de otras escuelas. Fíjese que sí tenemos en alta estima al profesor Valdés. Es una gente que la respetamos mucho, que la admiramos mucho y que la queremos mucho. Un día el profesor Víctor Hugo Bolaños le hizo una entrevista. Eran amigos de siempre, y Víctor Hugo Bolaños, un conocedor de la educación en México y de normales rurales. Y en una partecita le dijo al profesor Valdés, dirigiéndose a él: yo no conozco en México un maestro a quien sus alumnos lo hayan seguido tanto y por tanto tiempo. Sí. Bueno, tanto así que están ustedes impulsando que los restos del maestro se trasladen a la rotonda de las personas ilustres. ¿Cómo camina eso, maestro? Bueno, hemos avanzado, pero todavía falta. La iniciativa surgió en el seno de la Asociación de Exalumnos de la Normal de San Marcos, pero se hizo extensiva y participaron muchas otras escuelas normales rurales y otras escuelas no normales rurales, y a instituciones educativas y maestros y estudiantes de manera particular. En enero de 2019, ya siendo presidente López Obrador,
le elevamos la solicitud para que los restos del profesor José Santos Valdés vayan a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores de aquí de la Ciudad de México. Hemos estado insistiendo, hemos avanzado, porque del Senado hay un dictamen desde abril de 2219 donde el Senado se pronunció porque el profesor José Santos Valdés sea considerado para ir a la rotonda de las personas ilustres. Y hablamos hace un año, exactamente en noviembre del año pasado, con la secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya, en Zacatecas, y hubo respuesta. La Secretaría de Educación Pública está esperando solo que el Consejo Consultivo, que lo integran Gobernación, Educación y Cultura, se reúna, pero la propuesta de la Secretaría de Educación Pública es que sea el profesor José Santos Valdés quien vaya a la rotonda y es candidato único de parte de la Secretaría. Es el avance que tenemos hasta ahora y esperamos que antes de que termine el presidente de la República, sus restos con honores sean trasladados a la rotonda de las personas ilustres aquí en la Ciudad de México. Maestro Ruperto, usted nos ha hablado ya de algunas de las aportaciones del profesor Santos Valdés a la educación. Nos hablaba de su visión de la democracia, del papel del trabajo. ¿Qué otros elementos usted añadiría como aportaciones de él a la pedagogía en México? Bueno, yo creo que hay mucho. Pero puedo decir que como él fue director de escuela, formador de maestros, tenía mucha claridad de cuanto al perfil que debía reunir un maestro. Era un perfil muy completo. De manera general, él decía, un maestro debe tener preparación científica, capacidad pedagógica, formación filosófica y formación política. Y esto último espantaba a muchos. Ese era su concepto. Decía, en otra parte hablaba del perfil que debería tener característica de un maestro: honestidad profesional, preparación científica, capacidad pedagógica, pero un detalle que le agregaba, que es raro: amor a los niños. Y repetía, amor a los niños. Y remataba, porque sin amor nadie puede educar a nadie. Porque solo amando a los niños, decía el profesor Valdés, debemos sentir la grandeza que hay del ejercicio de la profesión. Pero además consideraba que el maestro, como parte de su perfil, debería ser un agente que amara la libertad, que amara la justicia, que amara la democracia, que se empeñara en colaborar desde la escuela por el mejoramiento de las condiciones del pueblo. Él nunca consideró que la escuela debería estar aislada de la comunidad, sino que debería estar ligada al pueblo. Y un maestro democrático debería solidarizarse con todo lo que el pueblo hiciera para mejorar su alimentación, su vivienda, su educación, su cultura, su recreación. Yo creo que son grandes aportaciones, a mí me parece incluso de actualidad. Esto lo dijo hace décadas, pero pienso que es de actualidad. El maestro Santos Valdés desempeñó un papel relevante en la formación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización de los normalistas rurales en 1935. ¿Cómo explicaría usted esta participación de él, siendo maestro, en una organización estudiantil que vive y sobrevive hasta nuestros días? Bueno, es que ya para entonces el maestro Valdés tenía la concepción de lo que debe ser una escuela democrática, y él consideraba que en una escuela democrática deben estar organizados los estudiantes. No le tenía miedo a la organización de los estudiantes, la impulsaba y consideraba que los estudiantes deberían estar organizados al interior de su escuela en una sociedad de alumnos. Y además consideraba que, como las normales rurales eran 29 en aquel tiempo, o 30 y tantas en aquel tiempo, deberían organizarse. Él era partidario de la organización estudiantil, para que como estudiantes promovieran el mejoramiento de sus propias escuelas y lucharan por sus propios intereses como estudiantes y defendieran sus derechos. Pero lo mismo era partidario de la organización de los obreros. Él fue un sindicalista
Y él fue en Sonora, siendo un jovencito, él creó la primera organización de padres de familia. Él consideraba que todo mundo, campesinos, maestros, obreros, estudiantes, deberían tener sus propias organizaciones. ¿Por qué, maestro Ruperto, es tan olvidado el maestro Santos Valdés en los círculos oficiales de la educación en México desde hace muchos años, no de ahora? Bueno, pues yo la opinión que yo tengo es que hay que recordar que la Revolución Mexicana comenzó a desviarse y hasta traicionarse a partir de 1940. Hasta 1940 y sobre todo con Cárdenas, la Revolución Mexicana fue la filosofía, los ideales políticos que guiaron el trabajo, pero las cosas empezaron a cambiar a partir de 1940 y entonces el maestro Valdés fue una gente identificada con la Revolución Mexicana y por lo tanto criticó de mil maneras las desviaciones y las traiciones a la revolución. Yo creo que tuvieron mucho que ver sus ideas. Los cristeros lo acusaron de comunista, pero yo creo que en el gobierno que empezaron a haber funcionarios que empezaron a cambiar, él no fue el que cambió, sino con los intereses, y entonces yo creo que tuvo mucho que ver su posición política por ser de izquierda, por ser un hombre de izquierda, cubrirlo con el manto del olvido. Muy bien. Maestro, la guillotina del tiempo ya nos llegó. Muchísimas gracias por iluminarnos sobre este gran personaje. No, pues gracias a usted por haberme invitado a hablar sobre el profesor Valdés, que es, repito, uno de los grandes maestros de México, a quien yo toda mi vida, desde que fui estudiante, empecé a admirarlo y no acabo de admirarlo. Muy bien. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por el Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.